Bien, ya estamos en vivo, nuevamente acá, ¿cómo están? Bueno, para los que se conectan por primera vez, mi nombre es Adriana, esto es Café Literario y estamos transmitiendo en vivo desde la página del CIAM Hofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA, desde nuestra querida página de Facebook. Como siempre, saludamos a todas las personas que se conectan, ya sea en el vivo o que después nos siguen a través de YouTube o a partir de la lista de difusión que enviamos regularmente nuestros contenidos todas las semanas. No solamente este taller, sino otros que les llegan grabados para que ustedes lo puedan disfrutar, compartir con sus amigos, reenviarlos y por supuesto son gratuitos y están al alcance de toda persona que ustedes le compartan el link. Así que bueno, nuevamente Café Literario y vamos a hoy ya sí, al menos en este formato, darle una despedida, vamos a decirlo así, a la autora que venimos trabajando. Por supuesto, esto, como siempre les digo, tómenlo con pinzas porque muchas veces abordamos los autores, las autoras por alguna temática que viene relacionada, entonces sin duda Mariana Screamer es una referente de la literatura argentina y contemporánea, así que seguramente en algún momento podemos llegar a volver a analizar alguna de sus obras. En este caso lo que veníamos trabajando, para hacer un rapidito repaso, es Sangre Cayer, donde bueno, tenemos una protagonista, una archivista, una detective amateur, podríamos decir, que es Ruth Eppelbaum, así es el nombre del personaje, que investiga la desaparición de una joven y bueno, a partir de allí la novela es una novela que tiene 170, 180 páginas, se lee muy rápido, es muy entretenida, atrapa, es muy buen policial y bueno, a partir un poco de esta novela habíamos planteado también algunas cuestiones que tienen que ver con cómo diferenciar el género policial negro de otros, ¿no? Y bueno, por supuesto igual las definiciones, las etiquetas son complicadas, a veces nos ayudan para poder analizar una obra, pero a veces también nos colocan ante ojeras y lo más importante creo que es dejarse llevar por la historia, disfrutarla y bueno, que el análisis no atente contra el disfrute, sino todo lo contrario, que pueda sumar algún aspecto interesante para quien va a leer la novela o para quien no conocía a la autora y tal vez acercarse a algunas otras de sus obras. No es solamente una escritora de policiales, tiene también otras obras donde no está lo policial. Sí podríamos decir que hay una fuerte impronta identitaria, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que ella, en lo que leí hasta ahora, no leí su obra completa, pero sí hay una clara identificación con su argentinidad, con su judeidad y con haber nacido también en una provincia, ¿sí? Ella hace mención a su Paraná, Entre Ríos, hace mención a la ciudad, a Buenos Aires y también a las costumbres que vamos a ver también con una voz moderna, digamos, porque pertenece a una generación que se alejó por distintos motivos. Por supuesto, siempre va a haber excepciones. Cuando hablamos de una generación hay que tener mucho cuidado, ¿no? Estamos trazando un dibujo, un boceto. Eso no quiere decir que todas las personas que tengan la misma edad que María Inés Screamer respondan a un perfil, pero sí podemos decir en grandes trazos una generación que se alejó de ciertas tradiciones para buscar su propio camino, con tensiones, contradicciones. Acá Juani es la primera persona que me saluda acá en este vivo, así que va para Juani mi buena onda también, así que bueno, fueron recibidas, Juan, y las buenas ondas. Hace falta recibir buenas ondas, ya lo creo, así que bueno, esto es un intercambio de buena onda, por supuesto, siempre será bien recibida esa buena onda. Así que bueno, hoy en este ratito que tenemos, yo había mencionado el miércoles pasado que bueno, algo que no dije, por si alguien no vio
programa, el taller anterior, que bueno, esta novela lo que hace la detective, digamos, amateur, es hacer todo un viaje de alguna manera al pasado y va a analizar el caso de las Sigmal, esta, digamos, mafia que en su momento se dedicó a la trata de personas. Mencioné algunas publicaciones que hablan del tema, mencioné a Marta Yalón con su conocido libro, muy conocido, La Polaca, que seguramente muchas y muchos de ustedes han leído. En este caso no olvidemos que es una novela, ¿sí? Pero sí, sin duda, la autora investigó y mucho sobre lo que pasó con esta mafia en su momento, las Migal, y hay otros que se dedicaron también, ¿no? Hay mucho material, pero bueno, yo había mencionado algunos y encontré otros para quien quiere seguir analizando, buscando, investigando. Y una es, a ver si lo encuentro acá, porque como siempre pasa, uno prepara las cosas, pero después se mueven de lugar. Bueno, me parece que se ha ido de acá, estoy mirando la pantalla de mi computadora y bueno, lo tenía marcado acá, pero me parece que algo se ha movido. Bueno, volveré acá en un ratito. En todo caso vamos a avanzar con el texto. Acá está. Perdón, esta desprolijidad, pero bueno, suele pasar, se me corrió la pantalla. Decía que hubo otros que también hablaron sobre el caso. Uno es una novela histórica que fue publicada en el 2006, que se llama El infierno prometido, una prostituta de las Migdal, de Elsa Drukarov, que cuenta las experiencias de Dina, una prostituta judía y polaca capturada por los rufianes en Argentina en los años 20. Hola Marta y Cora, que están ahí como siempre, vamos, de fierro. Ahí tenemos un dato de un libro para quienes tengan ganas de seguir conociendo qué pasó y cómo fue. También otros autores, como el israelí Ilan Sheinfeld, en Historia de un anillo, en este caso del 2007. Y Edgardo Kosarinsky, argentino, en el 2004 publica El rufián moldavo, ¿sí? Sin embargo, como aquí dice la autora de este artículo que estoy leyendo, de este trabajo, es sangre kosher o kosher, depende, la novela que se encarga de recuperar la historia desde una óptica policial para contar, y acá viene la pata en el presente, que decíamos el otro día que nos parecía interesante, para poder traerlo al presente, ¿no? Y poder ver similitudes y diferencias. Y aprovecho ahí también para saludar a Berta, que también está ahí. Bueno, vemos que hoy está activo el chat. A diferencia de otras veces, que yo sé que después están ahí, pero esta vez están activas. Esto de, bueno, de hacer una articulación con aquella mafia y la actualidad. Y si bien podemos decir que tal vez las víctimas son distintas personas, no, tal vez no seguro, pero no porque sean otras, sino digamos, otras destinatarias. Quizás hoy son chicas que vienen de otros lugares, ¿sí? De Latinoamérica, y que son explotadas con engaños previos, de alguna manera, como para reducirlo muchísimo y simplificarlo, pero bueno, un poco era esa la idea. Quería compartir esta bibliografía que también toca el tema. Elegí después en el taller presencial el viernes vamos a trabajar otro cuento, o sea, en este caso es una novela, vamos a trabajar un cuento completo
de la misma autora, pero hoy quería ir a la página 39 del libro. En un momento la protagonista va a tener que ir al Tigre. Y elegí este pasaje porque si bien no avanza demasiado en la trama, porque la idea no es leer el libro completo por acá, pero sí me pareció un muy buen ejemplo de cómo se puede leer o escribir una descripción de un lugar, ¿no? Ambientar una escena, que después va a ser muy importante, porque bueno, el personaje va a descubrir algo, o va a atar cabos, como solemos decir, sin que sea tediosa, y el ritmo, que esto habíamos ya mencionado la vez pasada, que es importante también, y a veces como lectores tal vez no lo pensamos, la musicalidad, ¿no? Cuando decimos que un texto tiene ritmo, ¿no? Donde no es que no sea lento, porque a veces es necesario que el texto sea lento, depende de lo que quiere contar. O sea, no siempre lo lento es malo, lo rápido es bueno, ¿no? Depende qué clima queremos generar con el texto, ¿no? En este caso, es vertiginoso el texto, es vertiginoso, sin embargo, no impide este vértigo que produce el texto estar viendo ese lugar, ¿no? Sensorialmente, los colores del lugar, los olores, ¿no? Los sonidos. Me pareció que podía ser interesante compartirlo con ustedes. Así que ahí va con esta parte, este fragmento de Sangre Cayer para compartir. En el embarcadero compré el pasaje y un plano de las islas. La lancha se arrimó sin una sola vibración y permaneció inmóvil. Subí y me senté en el fondo. Un perro ladraba en el techo, barras de hielo envueltas en arpilleras, bolsas flotando en el agua, carteles, no a la contaminación. Mareada por el reflejo del sol sobre el agua, me puse a mirar alrededor para ubicar a los salvavidas. Cuando los encontré, cerré los ojos y me acordé de papá contándome la historia de Abertondo, el nadador que había intentado unir Rosario con Buenos Aires. Era el mejor. Nadaba porque quería llegar a la capital por el Paraná. Pero algo le impedía llegar, o el viento que venía del lado contrario, o la sudestada, o los cardúmenes que le movían el agua. El motor emitió un ruido ronco y la lancha arrancó. Entramos al Sarmiento. Pasamos un club de remo, un chalet con tejas rojas, una casa de madera construida sobre pilotes. Abajo había botes, mesas y sillas de plástico. Arriba, la galería miraba al río. Un camino conducía al muelle. Papá me contaba historias de nadadores, pero no me había enseñado a meter la cabeza debajo del agua. Los salvavidas eran naranjas y estaban debajo de los asientos. Me acomodé, desplegué el plano y seguí el recorrido con el dedo. El Sarmiento se abría en dos bocas. Entramos a la espera. Cruzamos una chata. El oleaje nos desplazaba hacia la costa. Después, la calma fue total. Camalotes, una garza. Un viejo dormía sobre un banco de arena. Una mujer, con un pañuelo en la cabeza, que estaba sentada enfrente de mí, me preguntó si estaba interesada en alquilar una casa. Tenía una para ofrecerme, dijo, y enumeró las comodidades con tono monótono. Me entregó una tarjeta. Afuera, los sauces anunciaban la llegada del verano. Seguimos avanzando. Cerca de una playa, donde la curva se hacía más cerrada, un árbol había crecido adentro de un recreo abandonado y la copa reemplazaba el techo. Ceibos caídos y medios quebrados en el suelo. Al llegar a la isla Noel, la lancha disminuyó la velocidad. Se arrimó el muelle. Me bajé en el Espera, al 400.
La casa estaba rodeada de árboles que sobrepasaban la altura del techo. Era una construcción de 2 plantas, típica de la isla a principios de siglo. Me acerqué a la reja y metí la nariz entre los barrotes. Adentro había un bote, una bomba de agua, cajones con botellas, herramientas de jardín y reposeras de plástico amontonadas una sobre otra. Subí al primer piso. Di una vuelta por la galería. Las puertas estaban cerradas con postigos sobre los que descendía una cascada de retamas y jazmines. Aspiré el perfume de las flores. Miré los diseños de los mosaicos. Volví a inspeccionar las puertas. Todas tenían candados. Bajé, rodeé la ligustrina y seguí por un sendero lateral. Me interné unos 200 metros. Al fondo había una casilla de madera sostenida sobre unos pilotes pintados de verde y cubiertos de musgo. Un hombre estaba cortando yuyos. Cuando golpeé las palmas, el machete se detuvo en el aire. Era un hombre alto, musculoso, tenía vaqueros y el torso desnudo. El pelo pedía un corte a gritos. ¿Qué necesita? Bueno, y allí empieza un diálogo que no va a ser muy interesante. No es que no lo sea, pero leer el diálogo en este caso me parece que es más interesante que lo puedan leer del libro. Varias cosas. Bueno, acá dice Marta, Edith, lindísima, que siempre atenta que está en un grupo. Exacto, es un grupo pequeño, pero es un grupo al fin, ¿sí? Y muy valioso, por cierto. Entonces saluda a todos, ¿sí? Está muy bien. Y Marta dice, sí, el Delta siempre ocultó mucho, como es difícil orientarse allí. Sí, y cómo ha dado, ¿no?, para inspirar a obras se me vino, en vez de que se me venga un libro, en este caso se me vino una película vieja, blanco y negro. Lo que pasa es que, bueno, donde hay creo que son 2 hombres que viven en el Tigre, que aparecen en el Tigre como si vivieran allí, y aparece una mujer. Bueno, no, es muy vago mi comentario, perdón, muy desprolijo, debería tener algunos referentes más para que ustedes puedan ubicarlo. Buscaré después como corresponde, a ver si puedo. Me sale algo de Narciso Ibáñez Menta, pero bueno, ahí también lo dejo picando. A lo mejor alguien, películas en el Tigre, ¿no?, crímenes, suspenso, porque como bien dice Marta en el chat, realmente es un paisaje que se presta, ¿no?, para el ocultamiento, para planificar un delito, bueno, en fin. Más allá de la belleza del lugar y demás, bueno, tiene sus claros y oscuros. Me parecía también muy interesante el recurso que utiliza la autora, que es, de repente, y eso también hace que sea ágil, porque las descripciones, cuando no están escritas con oficio, digamos, para los lectores es un castigo a veces, porque sí, se nota que el escritor o la escritora se reengancharon en la escritura y demás, pero para el que lo está leyendo a veces es como que es abrumador. Y vos decís, ¿y la trama? ¿Qué pasó? ¿No? Qué grande, Marta, por favor. Cuando las aguas bajan turbias, García Buritita Merelo. Si yo repartiera premios, Marta, este te lo llevas. Excelente, excelente. Cuando las aguas bajan turbias. Sí, muy bueno, muy bueno. Y no hay una con Narciso Ibáñez Menta. Bueno, ya estoy abusando de la memoria de Marta. No la voy a comprometer. Yo prometo, después no hay que prometer tampoco. Pero bueno, voy a tratar, eso es mejor de buscar. Hola, Sara Norma. Qué bueno, hoy justamente antes de conectarme pensé que hace mucho que no sabía nada de ustedes, de Ruli y de Norma. Yo sé que a veces es Ruli que está conectado con el WhatsApp de Norma, con el celu de Norma, perdón. Así que bueno, qué lindo.
ya los extrañaba realmente, pero bueno, increíble que hoy nuevamente me acordé y dije, bueno, en algún momento les voy a dejar un mensaje, pero bueno, mira, nos comunicamos ahí, bueno, enorme alegría, enorme alegría. Bueno, hoy es como un poco un juego a ver quién acierta de qué película habla Adriana en El Tigre. Y bueno, nada, porque muchas veces los textos nos llevan también a las películas. Y decíamos esto de que el paisaje del Tigre, ¿no? Bueno, es muy particular, es único por muchas cuestiones, por eso, bueno, los turistas enloquecen cuando vienen a nuestro país y a nuestra ciudad. Hoy con los dos celulares, dice ahí Norma, bien, o lo dice Ruli, no sé ya quién lo dice, pero lo importante es que están los dos ahí, así que bueno, va mi abrazo y me encanta que estén ahí. Algo que hace la autora, María Inés Krimer, por si se engancharon recién, Sangre Cayer, mientras va describiendo, ¿no?, este lugar, lo que va viendo, mientras la narradora va viendo, bueno, nos lleva a nosotros, ¿no? De alguna manera nos lleva en andas y nos permite acompañarla en ese viaje, pero al mismo tiempo hace lo que llamamos los flashbacks, ¿no? Recuerda la misma narradora situaciones que le contaba a su papá, historias que le contaba a su papá. Entonces, imagínense si el texto hubiese estado escrito de otra manera. Por ejemplo, primero nos relata todo el recorrido que hace, se detiene para describirnos el paisaje y luego arbitrariamente, porque digamos sería de golpe, ¿no?, nos aparece con una evocación de ella con el padre y el padre contándole esta situación, este caso de este nadador que la verdad debería haber averiguado. Yo estoy casi segura que existe o existió, pero no lo corroboré, por eso estoy en deuda. Tal vez algunos de ustedes, no digo ahora en este momento, pero después me lo puede averiguar, yo también lo voy a hacer, hoy no es tan difícil. Fíjense cómo al alternar la autora esa descripción al mismo tiempo que el personaje, la protagonista, está moviéndose, o sea, avanza de alguna manera en esa trama. Todavía como lectores no sabemos para qué, no sabemos qué va a buscar, pero nos podemos imaginar por qué se va al Tigre, porque bueno, en el texto está dicho, en algún momento está sugerido el por qué, o sea, en este caso se los estoy yo ocultando, no la autora, pero antes señala en algún momento algo que hace que la cabeza de investigadora de Ruth Eppelbaum piense y diga, a ver, tal vez por acá encuentre una pista. Y entonces, bueno, va al Tigre, ese es el motivo, pues ella sigue el hilo de una investigación. Es interesante también, y esto ya metiéndonos un poco con la cuestión de género, ¿no?, del policial negro, que decíamos que lo interesante que hace María Inés Krimer, además, es esto de, si bien el género policial negro, como habíamos mencionado la vez pasada, un género básicamente de hombres, ¿no?, donde siempre el detective era un varón y acá aparece una mujer, hace un juego, ¿no?, muy divertido, creo, incluso, al menos a mí me resulta divertido, que es de que no pierda determinadas características que, bueno, se supone que tiene una mujer. Por ejemplo, la intuición, ¿no? Si bien podemos decir cualquier persona que se preste de detective, investigadora, ¿no?, tiene que también manejarse con la intuición. De hecho, vemos muchos personajes hoy en el policial moderno, podríamos decir, posmoderno para ser tal vez más precisos,
hay una mezcla, ¿no? Está la lógica deductiva, ¿no? Más tipo Sherlock Holmes, pero hay una actualización, ¿no? Ya el personaje apela a otros recursos para dilucidar un misterio o un crimen. Ahora, en general, a las mujeres estamos acostumbradas a que digan que tenemos más intuición que los hombres o que tenemos un alto grado de intuición. No lo sé, la verdad que no es la idea discutir esto. Seguramente hay distintas ideas en relación a esto y habrá quienes creen que sí, habrá quienes creen que no, no importa. Lo cierto es que lo que hace la autora es mostrarnos que el personaje, esta investigadora amateur, lo que hace es utilizar la intuición. No soslaya la intuición, considera que la intuición es una habilidad, por decirlo de alguna manera, que tiene un valor, contrariamente a que el investigador... ¿no? Ahora, esto, digamos, no es novedoso, lo hemos visto muchas veces en distintos... Lo novedoso es que quizás sea una mujer. Ahora estamos acostumbradas a ver muchas series policiales donde las protagonistas son mujeres. Bueno, eso no es casualidad. Tiene que ver también con que, bueno, guionistas, escritoras, directoras han empezado a ocupar lugares que antes eran excepcionales. Bien, dice, sí, existió, me lo imaginé porque la autora también utiliza muchos elementos de, digamos, que han sucedido, ¿sí? O sea, se documenta, ¿sí? Así como antes mencioné a la amígdala, ¿sí? A la mafia, que hacía trata de personas, que en ese momento se llamaban tratas de blancas. Ya no decimos más tratas de blancas, sino que justamente las tratas de personas no está solamente reducido hoy a un grupo étnico determinado, ¿sí? Entonces, bueno, esta idea de poder nutrirse, ¿no? De datos concretos, ¿no? Y que la autora va a aprovechar, y también en el armado del personaje, la autora no deja de lado la intuición. Me parece que vamos a ir dejando, estamos ahí a unos minutitos de las 5 de la tarde. Realmente me convertí en una fan de esta autora que descubrí hace muy poquito, y eso que siempre estoy muy atenta, pero bueno, hay muchísimo por conocer y al menos yo siento que ignoro mucho más de lo que conozco, así que bueno, me encanta porque eso me da ganas para seguir buscando. Recomiendo nuevamente, si todavía no la leyeron, y otra vez, bueno, quienes no están en la capital, tal vez cueste un poco más conseguir el libro en una biblioteca. Siempre también agradezco que sigan existiendo bibliotecas, y bueno, y como Marta, que tan generosamente se toma el trabajo de acercarme también el libro cuando viene al taller y compartirlo generosamente. Así que el viernes hago devolución. Muchas gracias por acompañarme, gracias Simón también que está ahí, bueno, Ruli, Norma de Lomas y tantos otros que después se suman en diferido. Muchas gracias por acompañarme, como siempre les digo, es un placer y enorme, realmente. Chao, chao, hasta la próxima.